Bien, no veo la pastora para que nos presente el predicador, pero como él es amigo mío también. Véngase, mi hermano. Mire, él es tan amigo mío que se me olvidó el nombre y el apellido. Guillermo Rodríguez. De los Rodríguez, no de María la Baja, pero sí Rodríguez. Pastor, siempre que nosotros le tenemos la oportunidad de escucharlo, Dios lo usa de una manera muy especial. Y nosotros le damos gracias a Dios por su presencia en este lugar. Por eso quiero invitar a todos. Mire, nosotros como pastores tenemos una obligación: preparar bien un mensaje, ponernos en las manos del Espíritu Santo para que le hable a ustedes. Amén. Y ustedes tienen una obligación: escucharnos sin entretenerse en otra cosa, estar pendientes de lo que Dios les va a decir en esta mañana. Amén. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por este momento, gracias por mi hermano, gracias por el pastor que hoy, Señor, comparte con nosotros tu palabra y nutre, Señor, nuestros conocimientos y nuestro deseo de servirte a ti permanentemente. Tú eres primero en todas las cosas. Y si tú no vas con nosotros, nosotros no queremos ir a ningún lugar. Por eso, Señor, te agradecemos que en esta mañana tú nos hayas traído a nuestro hermano, al pastor Rodríguez, con nosotros, Señor. Gracias. Gracias por tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, hermano, para todos. Que el Señor continúe en sus vidas ahora y en sus familias también. Amén. Gloria al Señor. Buenos días. El Señor me los continúe bendiciendo grandemente. Yo siempre que vengo a esta iglesia me gozo mucho. Me gocé ahí un par de horas espectacularmente. Esas son las canciones que más me gustan a mí, esos coritos viejos, así son los que me encantan. Así que hoy me dio un champú de esos coros muy bonitos. Siempre que vengo me impresiona algo. Así que le doy gracias a Dios por esta iglesia. Yo quiero que tú me acompañes a orar en esta mañana para que esta palabra cumpla el propósito por el cual Dios, como el pastor la decía, la ha preparado en mi corazón, la ha avalado a través del Espíritu Santo y me permite ahora poderla predicar hacia ustedes. Porque la palabra debe buscar en ustedes edificación, que ustedes crezcan espiritualmente. Así que yo te pido que cierres tus ojos ahí donde tú estás y tú le hables al Señor. Señor Padre, tu palabra me enseña, Dios, que donde hay 2 o 3 congregados en tu nombre, Dios Padre, ahí está usted, Señor Padre mío. Y usted nos ha prometido su presencia, Dios, hasta lo último, Dios. Padre amado, y tu palabra también me enseña que hay una promesa hermosa, Dios. Que si 2 o 3, si 2 solamente se ponen de acuerdo en algo, Padre amado, dice que tú lo harás, Dios. Siempre en el nombre de Jesús. Padre, coloco esta palabra en tus manos, Dios, para que así como usted mismo la dirigió, usted mismo la predique a través de mí. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Quiero que me acompañes a Efesios 1, versículo 1. Al 4. ¿Ya lo tienen? Efesios capítulo 1, versículo 1 al 4. Quiero que te pongas de pie, porque la palabra le dijo Dios a Ezequiel: ponte de pie porque te voy a hablar y te llenaré con mi espíritu. El mismo Dios estaba exigiendo reverencia. Así que leamos en Efesios capítulo 1, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de vuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Y bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. 4. Según nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Le damos gracias a Dios por esa palabra. Te puedes sentar, hermano. Puedes acomodar y, como dice el pastor, no te distraigas, porque la palabra de Dios tiene muchos enemigos para que tú no dejes que llegue a la tierra que es el corazón y produzca frutos. Al enemigo no le gusta que tu palabra produzca frutos, es problema para él. Así que está hablando Pablo a una iglesia en la ciudad de Éfeso. Pablo está encarcelado en Roma. Él ya había estado 10 años antes en esa iglesia y duró 2 años en esa iglesia formándola. Es necesario que usted conozca el fundamento de esta carta, porque es muy importante que entendamos la intención de esta carta. Y esa iglesia Éfeso en sus inicios, en el capítulo 19 de Hechos, del versículo 10 hasta por allá el 20, nos muestra cómo era esa iglesia. En esa iglesia se manifestaban 5 evidencias de una iglesia que camina bajo o delante de la presencia de Dios. Este año hemos escogido, la pastora y ustedes han escogido para esta congregación, que me parece maravilloso, el lema, año de caminar en la presencia de Dios. Pero yo espero que no solamente sea el 2024, hasta que se vaya de esta tierra y después va a estar directamente allá, pero no puedes dejar de caminar delante de la presencia de Dios. Por eso el tema de hoy se llama Hechos para caminar delante de la presencia de Dios. Fuiste hecho para caminar delante de la presencia de Dios. Y esta iglesia manifestaba las 5 evidencias que Visión de Águila debería manifestar este año si ha tomado ese lema. La primera evidencia que había en esa iglesia era que era una iglesia bíblica. En el versículo 10 dice, del capítulo 19 de Hechos dice, así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Es importante que entendamos que todos los evangelios no son de Jesús. La palabra evangelio es la buena noticia. Por eso Jesús fue específico. Él dijo, este mensaje, el mensaje mío, el mensaje del reino, que es arrepentimiento. Ese es el mensaje, ese es el evangelio del reino de los cielos. Y ahí en Éfeso se predicaba el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Pablo dice en Gálatas, no es que hayan otros evangelios de Cristo, no, hay uno solo. Pero en Éfeso decidieron ser bíblicos. Y esa es la primera manifestación que tenía la iglesia de Éfeso 10 años antes de esta carta. Eran bíblicos. Tenía otra característica, segunda característica que debe tener Visión de Águila este año. Debe haber manifestación de poder. Si escogimos esa, porque soy hermano de la pastora, aquí no debe tenerle miedo a la manifestación de poder. Porque déselo fuerte. No debe estar orando para ver. No, debe estar orando con certeza. No como en las olas del mar, sino con certeza. Porque usted está caminando delante de la presencia de Dios y esa es una manifestación. Y hacía Dios milagros extraordinarios por manos de Pablo, de tal manera que aún le llevaban los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban y los espíritus malos salían. Segunda característica que tenía esta iglesia. Éfeso
tercera característica de una iglesia que camina delante de Dios, hay arrepentimiento genuino. ¿Estamos acá? Y dice la palabra, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos, barriendo la casa. Dice la palabra en Tito capítulo 3, 5, dice que fuimos salvos, dice a través del Espíritu por el lavamiento. El viejo hombre, eso hay que lavarlo. Hay que lavar los pensamientos viejos, es difícil, pero hay que lavarlo. Hay que sacarlo. Visión de Águila este año. ¿Por qué ha habido un remazón? Porque todos no son. Cuando hay que lavar, cuando tú vas a hablar de arrepentimiento, hay que dice la cosa, esa iglesia no me gusta. Y no solamente confesaban, habían obras de arrepentimiento. ¿Estamos acá? Porque no solamente es parecer, es ser. Y esa iglesia iban y llevaron los libros de brujería y los quemaron, y los libros valían 50,000 piezas de plata y las quemaron. Eso al cambio de hoy son 2,000 millones de pesos. ¿Cómo se llama eso? Obras de arrepentimiento. No solamente desde que entras por las escaleras, no, es cuando sales afuera también eres el mismo. Yo por eso dije, pastora, ¿usted cuál cogió este año? Porque es que en este año las estacas se escasean en la ferretería. Todo el mundo quiere expandir las estacas y estacas y estacas. Y Dios no está pidiendo eso. Dios está pidiendo es gente transformada, gente caminando delante de la presencia de Dios. ¿Estamos acá? Entonces, y en esa iglesia había crecimiento verdadero. El crecimiento verdadero no es llenar un salón de gente. El crecimiento verdadero es llenar a la gente de la palabra. Versículo 20. Y crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Crecían en palabra. Una iglesia grande es aquella que camina delante de la presencia de Dios, aunque sean 4 personas. Eso el diablo le tiene miedo. Estamos acá. Pero 10 años después, esa iglesia se vino abajo. Se fue el poder. Y estaba deprimida, debilitada y apagada. Entonces Pablo le escribe esta carta. Léete el versículo 3 para que vea la razón de esta carta. Capítulo 3, 13. Dice, por lo cual pido que no desmayéis. La iglesia que una vez manifestó poder, arrepentimiento y crecimiento estaba desmayada. En tiempo presente, activo, estaban desmayando. No desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, los cuales son vuestra gloria. Por esta causa, ¿cuál causa? El desmayo. Doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. 16. Mira lo que les empezó a faltar. Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Se habían alejado de la presencia de Dios. Dios estaba orando. Oren para que el Espíritu otra vez lo fortalezca. ¿Qué sucedió? ¿Por qué ocurrió esto? Entonces te lees el capítulo 4. Este es el fundamento para que veas por qué ocurrió esto y puedas absorber los principios de esta carta. 4:17.
Esto pues pido y requiero en el Señor, ya no andéis, tiempo presente, como los otros gentiles. Ay, pastor, estaban imitando a los gentiles que andan, tiempo presente, en la vanidad de su mente. La carne había tomado dominio y los había sacado de la presencia de Dios. Dile al vecino, no dejes que la carne te saque de la presencia. Porque yo sé que en este cuerpo habita el pecado. Tiempo presente. ¿Estamos acá? 4:18. Teniendo el entendimiento ajenos. ¿A qué, pastor? Ajenos a la vida de Dios. Se habían alejado de la presencia de Dios. La palabra ajenos es la palabra griego lejos. Tú estás hecho para habitar en la presencia, no te muevas. Allá afuera asustan y matan. ¿Ves lo que pasó? Escucha. Los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia. ¿A qué se entregaron? Oiga, esa gente santa, arrepentida, volvieron a la lascivia porque dicen, no andes como ellos. Dice, para cometer con avidez toda clase de impureza, mas vosotros no habéis aprendido eso. ¿Por qué lo están haciendo? 21, si en verdad lo habéis oído. La palabra acuo es la palabra que significa oír con la intención de obedecer. Si en verdad lo oíste, si en verdad tú te comprometiste a cumplirlo, ¿por qué otra vez están afuera? Y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Pastora, ¿qué pasó? El puerto de Éfeso era un puerto brillante, un puerto poderosamente próspero, porque era un puerto comercial importante en el Mediterráneo. Pero ese puerto se cegó, o sea, se llenó de cieno y los barcos ya no podían entrar. E intentaron dragarlo, pero no pudieron hacerlo, porque esa es una obra de ingeniería muy difícil. Y en esa época no habían las dragas que ahora hay. Así que todo el tráfico se movió para Esmirna, más arriba, más al norte, y sellaron ese puerto. Así que las empresas que estaban en Éfeso se fueron para Esmirna y muchos quebraron y mucho desempleo. Primero, le cogen preso a su líder. Segundo, hay problemas financieros. Y tercero, en Éfeso estaban los dos más grandes templos de idolatría y fornicación y de cuanta bajeza sexual. El templo de la diosa Diana y de la diosa Artemisa, cuyas sacerdotisas eran prostitutas. Entonces se convirtió ese puerto en el mayor atractivo y entrada económica era la prostitución. Y los que estaban en la iglesia se lo fue Pablo. Es del poder. ¿Qué hacemos? ¿Y las sacerdotisas esas? ¿Estamos acá? Primer principio bíblico, anótalo. Las circunstancias no pueden hacerme abandonar la presencia de Dios, porque las circunstancias están diseñadas para que yo corra hacia Dios, no para que yo corra de Dios. Él dijo, así como la gallina cuida a sus polluelos, cuando un polluelo se aleja de la gallina y en el cielo el gavilán canta o chilla, como quiera que haga él. ¡Uy! Enseguida
El pollito oye y pone corre. Las circunstancias están para que tú corras debajo del abrigo del Altísimo. Ellas van a venir. No son extrañas, dice Pedro, como si algo extraño les pasara. Para los del mundo vienen para destruirla, pero para ti vienen para ayudarte a crecer. Ellos debieron crecer, pegarse más a la palabra. ¿Estamos acá, mis hermanos? Si estamos pasando por crisis, no te alejes de la presencia. Porque es en la presencia donde tú encuentras oportuno socorro. Es en la presencia donde está el escudo. Es en la presencia donde está ese amor que me constriñe. Es en la presencia donde está el goce que me fortalece. Es en la presencia de Dios donde está el que restaura muros. Es en la presencia de Dios donde está el que restituye lo que se comió el gusano, la oruga, lo que se comió la langosta. Es Él el que la da. Shataraiba koshotorobara. Yo le dije, ¿para qué me ponen a predicar estas cosas que yo mismo las estoy aguantando? Me encantaba esa canción que cantaba nuestra pastora. El Señor es mi rey, mi todo. Ay, cantémosla, cantémosla. El Señor es mi Dios, mi rey. El que de gozo, el que guía mis pasos, el Señor de los cielos. Vívela, vívela. Él es mi todo. Yo me quebranté y yo dije, ¿para dónde voy a correr? Así que aunque este libro tiene mucha doctrina, su intención no es enseñar doctrina a ese pueblo. Él duró 2 años ahí. Fue donde más duró. Su intención era recordarles lo que ya ellos sabían que no estaban viviendo. Hay mucha gente que sabe muchas palabras, son teólogos, pastores, y no la viven. Tienen miedo porque eso para vivirlo y que eso es de valiente. Espera en mí, eso es de valiente. Así que ellos, viene Pablo y les va a recordar 2 cosas, 2 puntos, vamos a ver hoy. Eran 50, pero me tuve piedad de ustedes. Vamos a ver apenas 2 punticos. Primero les va a recordar quiénes eran ellos, su identidad. Y segundo les va a recordar de quién recibieron esa nueva identidad, para que vean que eso es legal, no es emocional. Así que Pablo les recuerda la doctrina. Y es lo que hace Pablo en la carta esa. Y repite 27 veces en 6 capítulos, en Cristo, en Cristo. Para que no se me olvide que no soy yo el que me defiende, es Cristo. Así que lo primero que nos va a enseñar a nosotros es que debemos caminar en la presencia de Dios por nuestra identidad. No puedes caminar fuera de Él, alejado de mí. ¿Qué dice? Es que esa declaración es muy profunda. Tiene que ver con la subsistencia de vida, con la fuente de la vida. Mira, fuimos diseñados para caminar delante de Dios desde el principio. Ese fue el plan de Dios. Cuando Dios creó algo, Él no le habló al algo. Dios le habló a la fuente de ese algo. Él le dijo a la tierra, dice, broten de la tierra animales. Le dijo, broten de la tierra plantas con frutos que den semilla. Él le habló, fue a la fuente de lo que iba a crear. Y cuando iba a crear al hombre, dijo, hagamos al hombre a vuestra imagen y a vuestra semejanza. ¿Estamos acá? Si sacas
un animal y lo pones a una vaca y la pones a vivir en un río, ¿qué pasa? Se muere. Si coges una planta y la sacas de la tierra, ¿qué pasa? Se muere. Si coges un pescado y lo pones a vivir en la tierra, ¿qué pasa? Se muere. Y si sacas a un cristiano delante de la presencia de Dios, se muere. Porque la fuente de la existencia mía es Dios. No tiene nada que hacer allá afuera. Y cuando Dios nos estableció en la tierra físicamente, ¿cómo lo hizo, pastor? Capítulo 2, versículo 15. Hermoso ese pasaje. Dice, tomó pues Jehová, Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén. La palabra huerto es la palabra paraíso, que significa es la palabra jardín, que significa un lugar cercado. O sea, Dios no sembró 10 hectáreas, no, Él hizo un jardín. Un jardín es diferente a un sembrado. En el jardín, ahí se transmite amor, ahí se transmite cuidado, ahí la persona está pendiente de la rosa, que la hormiguita, que no sé qué. Y mujeres que le hablan hasta las plantas más que al marido. ¿Ustedes no han visto mujeres que le hablan a la rosa? Y se ponen bonitas. Eso fue lo que Dios hizo. Un lugar donde Él pudiera expresar su amor al máximo. Huerto es lugar. Edén no es lugar. Edén es una palabra compuesta hebrea. Edén era el ambiente. La palabra Edén es una palabra compuesta por 4 palabras. Primera palabra es la palabra lugar temporal. Segunda palabra es la palabra puerta abierta. Tercera palabra es la palabra presencia. Y la cuarta palabra es la palabra delicia. Cuando usted lo busca y no escudriña a fondo, encuentra que, como dice la Septuaginta, dice que era el paraíso de las delicias. Pero cuando tú haces el estudio etimológico de la palabra en el texto hebreo, te das cuenta que ese es un lugar temporal donde había una puerta abierta y la presencia de Dios se derramaba. Y sobre la persona que se derramaba, dice, experimentaba delicia. ¿Por qué es temporal? Porque ella se manifestaba, era sobre la persona. Y si la persona estaba aquí, Él estaba aquí. Yo estaré contigo todos los días. Y si Él se movía para acá, su presencia estaba aquí. ¿Estamos acá? Por eso el salmista dice, en tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra. En la presencia de Él. Pero cuando morimos, ¿qué pasó? ¿Cómo hizo, pastor? ¿Qué fue lo que nos quitó? Dios mandó un rayo, ¡pra! Y se murió Adán. No, lo sacó de su presencia y empezó a morir. ¿Estamos acá? La manera como un cristiano muere es cuando se aleja de la presencia de Dios. Y los que están muertos, que no fueron escogidos por Dios, que fue soberano, dice que están destituidos de la gloria. Ahí la palabra gloria no es doxa, es un hebraísmo que significa kabod, presencia de Dios, lejos de la presencia de Dios. Pero cuando vino la gran noticia, cuando viene Jesús, cuando anuncia a Dios, les voy a mandar a otra vez a alguien para que esté en mi presencia con ustedes. Y se llamará Emmanuel, Dios con nosotros. ¡Aleluya! Dios con nosotros. Y cuando viene Él, hermoso capítulo 1 de Juan 1:51, dice, de cierto les digo, que desde ahora verán los cielos abiertos.
Gloria a Dios. Abrió los cielos que fueron cerrados en el Génesis capítulo 3 para derramarlo sobre todo aquel que crea en Él, que cree en Él. Así que cuando Él llega, Él dice: yo soy la puerta. ¿Cómo dijo? Los cielos están abiertos y la puerta soy yo. Porque Padre y yo, uno somos. Por eso Juan dice, y vimos su gloria. El cristiano tiene a Cristo en el corazón. ¿Cómo podemos separarnos de la presencia de Él? Así que nosotros, ahora, me encanta el escritor de Hebreos que dice: acerquémonos confiadamente con plena certidumbre de fe. Aleluya. Ningún pecado tuyo es más grande que el amor de Dios. Ninguna falta tuya es más grande que el amor de Dios. Así que debemos vivir según lo que somos. Por eso él, cuando la carta empieza, dice: a los santos, y fieles. Ahora ya Dios está conmigo. El saludo de él, de Pablo, no es a los efesios, sino ¿cómo? A los santos y fieles que están en Éfeso. O sea, a los miembros de la familia del pueblo de Dios que ahora mismo están geográficamente en ese lugar, pero no son de ese lugar, son del reino de los cielos, porque Jesús mismo dijo: ustedes están en el mundo, pero ustedes no son de este mundo. Hermanos míos, él dice: a los santos. La palabra santo la menciona 9 veces en 6 capítulos. Tú eres santo, tú eres santo. Tú eres especial. Tú eres apartado para caminar con Dios. Tú eres de Dios. Tú eres santo. Tú eres diferente. Tú eres especial. Marca la diferencia. Gracias, hermana. Es una designación legal. ¿Estamos acá? Es legal, no es religiosa, porque él dice: de Dios, Padre, y de nuestro Señor Jesucristo. Esa designación de santo vino, fue de él mismo, fue su decisión declararte a ti santo. Podemos caminar en su presencia libremente al trono de la gracia. Y dice: a los santos y qué, y fieles. Ahora, ¿quién es fiel? Uno que vive según lo que cree. Fiel es uno que vive según lo que cree. Los efesios habían creído, pero estaban viviendo diferente. Y Dios le dice: ustedes tienen que ser fieles, creyendo. Gracias a Dios. Porque Él les dijo en el 4:21, porque ustedes no han aprendido eso. Le damos gracias a Dios. El cristiano tiene que tener en la mente la palabra de Dios. Es su referente. Se llama en teología
pensamiento preferente, lo primero que tú usas para tomar una decisión debe ser la palabra de Dios. Por eso cuando Jesús fue tentado, su pensamiento preferente fue la Biblia. Escrito está. Yo le doy gracias a Dios. Lo digo aquí públicamente, que Dios me quitó 3 contratos que tenía con pueblos, con unos asesorías. Porque eso sí es duro. Uno se de este reino y uno escucha aquí, eso no se puede. Eso no se puede. Pero me las quito. Porque eso estaba ahí y me fastidiaba porque iba en contra de los principios del reino de los cielos. Hermano, eso no es fácil. Yo viví casi 40 años metido en la pudredumbre de todo ese mundo. Y mi cuerpo aprendió a pecar y le gustaba pecar. Pero Él me dice ahora, tú eres santo. Tú moriste. Ahora eres santo. Y ahora me deleito en la palabra. Y cuando hay debilidad, ¿sabes qué hago? Busco la palabra. Y dice la palabra, andad en el espíritu. Y dijo Jesús, las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. La palabra esa es espíritu. Andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Los efesios satisfacieron el deseo de la carne cuando las circunstancias las vieron. Llegó la crisis económica y se fueron para el mundo enseguida. 10 años duraron ellos en su... Y vieron milagros. Nosotros nunca hemos visto ese tipo de milagros. Así es que, hermano, le dice Él a ellos, a los santos y fieles. Hermanos míos, en esta mañana nos decimos nosotros mismos, somos santos. Y debemos ser fieles. Fieles a la palabra de Dios. Para que no nos alejemos de la presencia del Señor. Así que le dice Él, gracia. ¿Por qué? Le recuerda que eso fue por gracia. Eso no fue obra de hombre. Gracia, dice que adquirimos esa nueva identidad no por fuerza humana. Somos lo que somos hoy por voluntad de Dios. Por su benignidad, que es su atributo. Uno de sus atributos principales es la benignidad y está compuesto por 4 elementos. El primer elemento es el amor. Él derramó su benignidad en nosotros. El primer elemento de la benignidad es el amor. De tal manera amó Dios al mundo. El segundo elemento es misericordia y tuvo misericordia en Cristo Jesús. El tercer elemento se llama que Él siempre busca para ti lo mejor. Bondad. Siempre quiere para ti lo mejor. Y el cuarto elemento es la gracia. Y las 4 las manifestó en Cristo Jesús para que yo hoy fuera parte de la presencia de Dios. Aleluya. Y dice, paz a vosotros. O sea, ¿ustedes por qué tienen que andar otra vez allá afuera si ya en el cielo no hay un juez enojado? En el cielo ahora hay un Padre amoroso que entregó a su Hijo por ti. Ya en el cielo hay paz para con vosotros. Ya no hay temor. Entonces, ¿por qué aún andas viendo pornografía? ¿Por qué aún andas todavía pensando en la michelada? No, que es michelada, es cerveza, varón. Así me dijo, no, esta es michelada, se llama cerveza. Michelada es el estilo. Habla Jehová. ¿Por qué aún? Si Él derramó su misericordia y dice, y viendo, ¿tuvo qué?
misericordia, porque andaban como andaba esa ovejita de las 99. Esa ovejita estaba perdida, esa ovejita estaba en el mundo, no encontraba, no se hallaba, porque no era su ambiente, no era su redil. Y esa ovejita estaba en el mundo oyendo reggaetón. Y ella dice, esto no me agrada. Pero un día vino a buscarnos, ¿verdad? Y nos cogió en los hombros y nos llevó otra vez a redil. Ese pasaje me encanta. Por eso Pablo les dice en la misma carta, capítulo 5, 8, ve lo que les dice Pablo, porque en otro tiempo eran eso, ustedes en otro tiempo eran tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor, andad como hijos de luz. Este es el año de la presencia de Dios en cada familia. Aleluya. Y verás poder en tu casa. Y verás crecimiento en tu casa. Y verás arrepentimiento. Y verás renacer cosas que estaban muertas. Porque tú limpiaste el ambiente. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Wow, qué fuerte. Qué fuerte. Hasta a mí me está dando duro. Yo le escribí a la pastora ayer a las 2 de la mañana, pastora. Yo la borré porque dije, qué pena. Pero imagino que ahí te quedó registrado. Y me paró. Y le dije, Señor, y esa palabra, ¿por qué no te la das a otro? No, esa tú vas a darla. Porque es para ti también. Ellos tienen que aprender a caminar debajo de mi presencia, porque es allí donde está la delicia. Y segundo, debemos caminar bajo la presencia de Dios, porque la naturaleza de nuestra identidad es de Él. Por su naturaleza. Por esa identidad no fue un regalo que vino por ser bien entrega. Eso fue un proceso. O sea, la identidad tiene una naturaleza muy profunda. Entonces Pablo se las explica. Dice, 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha. ¿Dónde? En su presencia. Delante de Él. En amor. Habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Según el puro afecto de su voluntad. Entonces, Pablo ahora nos va a recordar cómo fue que nosotros adquirimos esa identidad. Nos las dieron. Por gracia. Debemos valorarla. Y dice él, fui escogido para caminar sin mancha delante de Él en amor. Un cristiano es una persona que está en Cristo y Cristo está en él y camina en el amor de Él. Dice el mismo Efesios, dice que somos creados por, dice moldeados en Cristo para caminar en obras que Él preparó de antemano. Somos criaturas de Dios moldeados en Cristo para caminar en las obras que Él preparó. Las mías son muertas, debo morir a ellas. Es vivir a las obras que Cristo ahora me está dando. Dice que fui predestinado para ser adoptado. Eso es legal. ¿Cuántos abogados hay aquí? Que pocos, casi todo el mundo. Sí, abogado. ¿Cuántos abogados hay, pastor? Bueno, esta identidad no se podía hacer sino a través de un proceso legal. Yo, para ser identificado como hijo de Dios, debió haber un proceso legal. Por eso Juan capítulo 1, 12 dice, a los que creen en Él, a los que le recibieron, Él les dio potestad de ¿qué? Hechos
Llenomaya, un proceso. Eso no fue que cógeme ahí, firma aquí, no, un proceso. Primero fui ¿qué? Escogido soberanamente. ¿Ya? Y luego que fui predestinado. ¿Para qué? Mi destino era ser adoptado. Dice, así que ya no eres extranjero, ni eres advenedizo, Efesios 2, que Efesios es una belleza, sino que conciudadano de los santos y miembros, ¿de dónde? De la familia de Dios. Miembro. Los abogados saben que solamente se puede hacer a través de una adopción. Y sabes una cosa, los abogados lo saben, no los pueden explicar. Un hijo natural se puede desheredar, pero un hijo adoptado no se puede desheredar. Somos sus hijos hoy y para siempre. Pero nosotros, ellos no habían entendido eso. Y es natural, es lo que le pasa a un adoptado. Cuando usted vaya a adoptar a un niño en el bienestar familiar, se lo lleva para su casa. El niño vivía de pronto en un barrio bien subnormal. Y usted lo adopta y se lo lleva a vivir en Boca Grande. O allá donde vivo yo, allá en Barcelona. Oye, digan amén. Ustedes no tienen fe. Pastor, aquí no hay fe. ¿Sí o no? Y se lo lleva para allá, para Barcelona de India. El primer día que usted lo lleva a ese lugar, él va a querer hacer las mismas costumbres que hacía en el barrio donde él vivía. Va a ver dónde hay monte, ahí al baño. Porque no se ha adaptado a la nueva vida. Cuando él va a tomar agua, llega donde la mamá adoptiva le dice, ¿será que me regalan un poquito de agua? Aún no se ha adoptado. ¿Ya? Cuando va a comer, doña, me regaló un poquito de comida. Sí, mi hijo, pues esto es tuyo. ¿Sí o no? A los 6 meses, él abre la nevera, no coge agua, coge jugo. Y pide que le echen otra presa. ¿Por qué? Porque ya el amor de los papás lo cobijó y lo introdujo a la familia. Ahora tiene libertad. Y Pablo dice, tengamos libertad en Cristo. Dile al vecino, no tiene nada que estar mirando para el monte, aquí hay baño. Tenemos que entender que ya, ahí dice Juan, ahora somos hijos de Dios. Aleluya. Levante las manos y dele gloria a Dios. Y dice Pablo, y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales en Cristo Jesús. Aleluya. ¿De qué está hablando ahí? Escucha esto, tremendo. Eso es una comparación con lo que era el ambiente real. ¿Ya? Aquí estaba el rey. Aquí estaba el rey. Y por seguridad, los extranjeros tenían que estar a tantos metros afuera, por seguridad para el rey. ¿Ya? Los conciudadanos, o sea, los paisanos, los que pertenecían al mismo pueblo, estaban un poquito más cerca, pero nunca tan cerca. Porque podía haber un traidor que atentara contra el rey. Y a 10 metros o algo así, estaba la guardia. ¿Estamos acá? Pero aquí arriba, solamente se sentaba el rey con la familia. Y dice, ustedes están sentados en el puesto máximo que haya en los reinos de los cielos. Ustedes están sentados juntamente con Cristo.
Gloria a Dios. Y dice la Biblia, dice Efesios 1:7, dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado, según la riqueza de su gracia. Él les está diciendo, ya Dios rompió las cadenas que me ataban al pecado. Ya el diablo nada tiene en mí. ¿Qué vas a hacer para afuera? ¿Para qué irse fuera de la presencia de Dios? Y por último dice que Dios, para asegurarse de eso, para que no se nos olvide, nos dio ¿qué? Su Espíritu Santo. Y dice, y en él también, 1:13, dice, y en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis ¿qué? Sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Era el sello real. Sigue hablando Pablo en esa comparación. Ellos usaban un anillo que tenía el sello. Cuando firmaban los documentos, ponían cera y ponían el sello. Y él dice, ustedes están marcados como hijos de Dios. Y el diablo lo sabe. Y por eso es que te está tentando y poniéndote cosas, porque él sabe que no puede atacar a Dios, ataca a los hijos de Dios. Por eso tú eres un hijo de Dios con su espíritu. Y eso es maravilloso, porque esto implica propiedad. Esto implica propiedad. Dice que fuiste y sellado. Dice que ese verbo está presente perfecto activo. Te marcó ayer y sigue siendo marcado hoy y sigue siendo marcado en el futuro. Siempre será marcado con el Espíritu Santo de Dios. ¿Ya? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Nosotros no somos de nosotros. Ahora Cristo, ¿qué? Él es el que manda en nosotros. Y esto implica presencia plena, porque él dice, yo rogaré al Padre para que les envíe ¿quién? Un consolador. ¿Para qué? Para que esté con vosotros siempre. Cuando usted se aleja de Dios, él se apaga. O andas en el espíritu o andas en la carne, pero no puedes andar en ambas. Por eso, mi querido hermano, en esta mañana también te quiero decir que eso es autenticidad. Él se aseguró que eso sea auténtico. Dice Romanos 8:9, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y el Espíritu mismo, dice, le habla a nuestro espíritu y le dice que somos hijos de Dios. Así que ese lema está maravilloso, caminando en la presencia de Dios. No hay otro lugar. Examinemos nuestro andar, examinemos nuestro caminar y determinemos cómo estamos caminando. Y si no estamos caminando bajo su presencia o en su presencia o delante de él, haga los ajustes necesarios. Porque no vas a poder disfrutar del deleite de la presencia de Dios. Y hazlo hoy, porque mañana no sabemos qué puede pasar. ¿Sabes qué es lo más triste de esta historia de Éfeso? Que 30 años más tarde, Jesús mismo les escribe. 30 años más tarde y no habían cambiado nada. Y él les dice, tengo contra ustedes que han dejado las primeras cosas. Es lo que traduce el texto original. La caridad primera, como andaron al principio. No lo han hecho. Hoy esa iglesia no existe. La pregunta mía hoy es para ti. ¿Qué quieres que se diga de ti en 5 años?
¿Qué quiere que se diga de ti en 10 años? Este es aquel que pudo ser, pero no fue, porque empezó bien y se alejó de Dios. Este es el que Dios usaba tremendamente y tuvo una crisis y se fue al mundo. ¿O quieres que digan, oye, ese hombre o esa mujer cuando habla se le siente la presencia de Dios? Tú decides y debes hacer los ajustes hoy. Si tienes problemas en alguna área en tu vida y no te deja caminar bien, haz los ajustes. Aún hay tiempo. ¿Qué quieres que digas tú? ¿Qué quieres que diga la gente de Visión de Águila en 10 años? Que al pasar por ahí digan, ahí arriba había una iglesia que se sentía la presencia de Dios, pero tuvo una crisis y la cerraron. ¿O quieres que digan, oye, mira, allá arriba se reúne un grupo de gente y eso cuando se mueve esa gente se estremece esto y uno pasa por el frente de aquí y se le erizan los pelitos? Allá hay presencia de Dios. Ya Dios todo lo hizo en Cristo. La decisión es nuestra. Caminando delante de la presencia de Dios. Yo sé que hay crisis. Yo sé que estás pasando por dificultades muchos de ustedes. Y yo también. Sé que hay deudas. Sé que hay deudas. Sé que hay diagnósticos de gravedad. Sé que hay amenazas de divorcio. Sé que hay amenazas de muerte inclusive. Pero no te alejes de la presencia de Dios. Porque es peor. Es delante de la presencia de Dios que encontramos la solución. Así que en esta mañana yo hago un llamado a todas esas personas que por alguna circunstancia, por alguna crisis, se han alejado, pero hoy quieren reconciliarse y quieren volver a experimentar la presencia y la delicia de su presencia en su vida. No sé cómo está tu vida. No sé cómo está tu circunstancia. Pero hoy quiero que esta iglesia medite. Y si usted quiere venir aquí adelante, yo con mucho gusto. Y la alabanza nos va a acompañar. Si usted ha tenido problemas en su vida cristiana, si usted tiene dudas por las circunstancias que está pasando, si usted ve que las metas se están comprometiendo, si usted está viendo que su conciencia no le está dando buenas, se siente mal, tú puedes venir aquí delante y los pastores van a acompañarme a orar. Si esa crisis en tu matrimonio te está acabando y tú dices no puedo más y has pensado en alejarte, no, esa no es la decisión. No, es venir a la presencia de Dios. Dice la palabra que es un lugar donde hay una puerta abierta y su presencia se derrama y hay delicia. Y te dieron un diagnóstico y ¿sabes qué pasó? Te dijeron lo vamos a repetir. Así dijo el médico, lo vamos a repetir. Y tú estás dudando. Pero hoy te quiero decir, es en la presencia de Dios que hay respuesta.
Es en la presencia de Dios. Aleluya, mujer. Aleluya. Jesús es la presencia de Dios entre nosotros.